El último cara a cara entre Janet Jara y José Antonio Kast se realizó anoche en los estudios de Televisión Nacional en este último debate de Anatel. 2 horas 40 minutos aproximadamente. Colomba Eichholz estuvo ahí en el debate y nos va a contar cuáles fueron los principales puntos que se marcaron en este debate. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Extenso. Un poquito un poquito largo, un poquito trasnochado, obviamente, pero necesario para conocer las propuestas de los candidatos, que lo cierto es que ayer el tiempo fue amigo, ¿no es cierto?, de los candidatos para que pudieran desarrollar un poquito más las propuestas. Esto porque también en los debates pasados habían quedado ciertos cuestionamientos respecto a propuestas, por ejemplo, del candidato presidencial José Antonio Kast, que ayer sí mostró más disponibilidad para responder las preguntas y emplazamientos directos de Janet Jara. Ya, antes de ir a eso, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo era el ambiente entre ambos comandos? Porque uno se queda con la impresión que de este encuentro, desencuentro en este debate, y uno piensa que es todo así. ¿Cómo es? ¿Cómo fue la trastienda? Cuéntame. Lo cierto es que llegaron los equipos, acompañado, por ejemplo, José Antonio Kast de Cristian Valenzuela, principal asesor, también María Paz Fadel de Comunicaciones, su señora también, María Pía Adriasola, y en el caso también de Janet Jara estaba acompañando a la Carolina Toda. Un poco más tarde llegó el diputado Gonzalo Winter, también el senador Ricardo Lagos Weber. Lo cierto es que llegó ahí después incluso de la candidata presidencial. Felices, decían que la elección y la votación está abierta todavía. Es por eso que planteaban, por lo menos antes del debate, desde el comando de Janet Jara, que era una buena oportunidad para que también pudiera la candidata, obviamente, seguir con esta estrategia de... ¿Y hay interacción entre ellos o no? Lo cierto es que nosotros, Mati, estábamos en otro lugar, estábamos en el hall de la entrada de Televisión Nacional, pero claro, se veía, ¿no es cierto?, en los diferentes momentos previo al debate que compartían en la terraza de Televisión Nacional el equipo de José Antonio Kast y el equipo de Janet Jara, y obviamente con saludos cordiales, conversaciones entre ellos. Eso también nos contaban los periodistas que sí estaban al interior de Televisión Nacional, y como decía, nosotros vimos la llegada de algunos miembros del comando de Janet Jara un poquito más tarde tras su llegada, pero por lo menos con caras felices, y caras felices también eran las que usaban los candidatos y por supuesto también sus equipos durante esta jornada. Desde los dos comandos decían que habían tenido un buen desempeño tanto José Antonio Kast como Janet Jara. Lo cierto, Mati, hablábamos un poco sobre las estrategias también con los comandos que se implementaron por parte de los dos candidatos. En el caso de Janet Jara se siguió con esta postura, esta estrategia de jugar a la ofensiva, pero diferente a la que vimos la semana pasada en el debate de las radioemisoras de Chile, en donde Janet Jara había sido un poco más dura con José Antonio Kast. Ayer fue igual, pero esbozaba también una sonrisa, lo hacía con bastante simpatía, pero también decía que José Antonio Kast no era una persona tranquila. En varias ocasiones le decía, pero tranquilízate, José Antonio, finalmente también ahí generando... Más crispación. Más crispación. Claro, porque ¿qué te pueden decir a ti cuando estás enojada que te enoje más? Tranquilízate. Tranquilízate, claro, calma. Bueno, y es por eso entonces que también se vio un poco más enojado a José Antonio Kast, por lo menos lo que fue en el primer panel de las preguntas, en estas preguntas temáticas. Eran 3 bloques, por eso decíamos bastante extenso, en donde se abordaron 3 temas por bloque, pero también se les dio la posibilidad de los emplazamientos directos, las interpelaciones, y eso también abrió espacio a que se tensara aún más esta conversación entre José Antonio Kast y Janet Jara, que podríamos decir también, los televidentes de alguna manera lo percibieron, se veía también en redes sociales que la ciudadanía, decía que el debate quizás no tuvo la altura, ¿no es cierto?, que debe tener para dos candidatos presidenciales que están postulando a la moneda. Incluso también Iván Valenzuela en un momento les dice, los están viendo jóvenes, como ojo también ahí con el ejemplo que le están dando a la ciudadanía, porque lo cierto es que fue bastante tenso y con bastante enojo también desde las dos candidaturas, particularmente, Mati, primero con el tema de las migraciones. Tú decías que fueron diferentes temas los que se trataron, donde se pudo ahondar más en estas propuestas que todavía no estaban claras, tanto de Janet Jara como de José Antonio Kast. El tema migratorio, entonces, fue uno de los primeros que se trató. Seguridad, crimen organizado, luego también se toca el tema de la migración irregular, donde José Antonio Kast nuevamente hace este conteo, ¿no es cierto?, 92 días, si no me equivoco, decía, le quedan a los migrantes irregulares para que abandonen nuestro país, mientras que Janet Jara lo
emplaza justamente por estas propuestas. Dice, bueno, en un comienzo tú hablabas sobre expulsión, después los invitaste, ¿no es cierto?, a que se fueran del país, y también algo que era bastante novedoso, por lo menos yo personalmente no lo había escuchado del candidato presidencial José Antonio Kast, que tenía que ver con un registro sobre personas migrantes irregulares que le solicitaran beneficios al Estado, y luego el candidato decía, bueno, van a quedar en un registro y van a ser expulsados o invitados a irse del país, que era quizás la propuesta más novedosa, en donde también profundizó. Y a quitarle los beneficios. Y a quitarle los beneficios, exactamente. Y también, por ejemplo, se le consultó sobre los hijos, ¿no es cierto?, de migrantes irregulares, pero que nacieron en suelo nacional, y también el candidato, una vez más, explicó que se va a invitar a irse a las familias, a los mayores de edad y quienes sean padres, bueno, que opten por llevarse a sus hijos. De lo contrario, el Estado se hará cargo de los menores de edad. Mientras que Janet Jara también decía, bueno, ella va a abrir este proceso de empadronamiento. Quien no se quiera empadronar va a ser expulsado, abriendo también un flanco con el ex candidato presidencial Johannes Kaiser, porque incluso decía el empadronamiento era parte del programa de Johannes Kaiser, algo que Johannes Kaiser desmintió, pero diferentes medios, Mati, y eso fue también interesante en el debate, iban viendo y chequeando lo que iban diciendo los candidatos presidenciales. De hecho, José Antonio Kast tuvo bastantes errores ahí en las cifras, pero por lo menos con lo que compete sobre el tema migratorio, sobre este empadronamiento que le había adjudicado Janet Jara al programa de Johannes Kaiser, decían estos medios que chequearon esta información que efectivamente el empadronamiento estaba en el programa del ex candidato presidencial Johannes Kaiser. Así que, Mati, pasemos a revisar este primer emplazamiento, este primer momento que tuvo que ver entonces con la migración irregular en el debate. Les quedan 92 días. Y después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, sea en educación, sea en transporte, sea para una remesa, sea para un contrato, sea para vender algo, esa persona vaya a registrar y va a ser invitada a salir. Hay una tercera deriva en tu discurso ahora entonces. ¿Cuál? Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios. Todas las anteriores juntas. Ah, ahora son todas juntas. Todas juntas. No es ABC. Que depende del momento, porque hoy día no puedo Depende a de nadie. nuevo, hoy día yo no soy presidente. Tu presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario. Cuando hay gente que se quiere ir. El presidente Boric habla con él. Ahora ten un poco de respeto, está hablando conmigo. Bueno, y tranquilízate un poquito. Perdona, Janet, te pido las disculpas al caso. ¿Podrías decirle a tu amigo Gabriel Boric que abra un comité, un corredor humanitario para ¿Sabes cuál es el problema? Perú, que Ecuador, este tema es demasiado... Colombia? Sí, no te preocupes, porque cuando yo sea presidenta lo voy a abrir. Sí, pero hay 92 días que gobierna Porque él. son serios estos temas. Y ahí Janet Jara también lo emplazaba, como lo veíamos en las declaraciones, pero continuaba sobre los dichos del candidato presidencial José Antonio Kast y sobre sus propuestas en materia migratoria, diciendo que son propuestas imaginarias, que finalmente no son concretas, porque finalmente lo que propone Janet Jara es justamente empadronar, hacer un registro de las personas para luego ver caso a caso, ¿no es cierto?, si es que se expulsan o no, y también continuar con lo que ha sido el trabajo del gobierno en esta materia, en materia migratoria. Otro tema también, Mati, que no solamente se trató ayer, recordemos, y nosotros lo hablábamos la semana pasada, que tenía que ver con los indultos a personas que están condenadas por violaciones a los derechos humanos, algo que también incluso se trató en el debate presidencial con los 8 abanderados postulantes a la moneda en ese momento, pero que se reabrió por justamente unas declaraciones del diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, aquí la semana pasada, cuando dijo entonces, o por lo menos se abrió la posibilidad de poder indultar a mayores de 70, 75 años que hayan abusado de menores de edad. Eso le abrió un flanco grande a José Antonio Kast. O sea, de todos los delitos. Incluso le preguntan violadores de menores. Sí, dice. Exactamente, pero también en el contexto de un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Senado. Es algo que también ayer decía José Antonio Kast, que finalmente no hay que sacar los dichos del diputado José Carlos Mesa de contexto, porque se dieron en el marco de esta discusión junto a más parlamentarios por un tema que se está tratando en el Senado. Ayer, de todas maneras, Mati, fue un poco más claro sobre este punto directamente, y no solamente en el debate. Previo también en este punto de prensa que se realiza, se le consultó sobre esto y dijo que efectivamente en su eventual gobierno no se va a indultar a nadie, por lo menos no está en el programa, y menos indultar a personas que hayan cometido abusos a menores de edad. Así que también, Mati, es un emplazamiento, una pelea más que se tuvo en el debate presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar también ese tema por materia de indultos. Importante dar señales claras en contra de la delincuencia. Y por eso no me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo
conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. Del tema de los indultos. Hoy día hay una discusión parlamentaria. Hay una discusión en el Senado de la República y el diputado Mesa habló sobre eso. De que alguien quiera extraer una frase de ahí y decir, este señor va a liberar a pedófilos, a esto, lo otro. Los únicos que le han dado pensión de gracia a pedófilos son ellos. En esas pensiones de gracia masivas que dieron para los héroes del estallido, habían gente que tenía material pornográfico. Había gente que había cometido delitos. Liberaron a uno que lo pillaron de nuevo cometiendo delitos. Liberaron a un terrorista. Sí. ¿Quiénes son los únicos que han protegido a abusadores? Ellos. Ahí está el señor Monsalve, hoy día procesado, ¿no es cierto?, por abusador. Bueno, ahí también entonces cierta claridad también que daba el candidato presidencial José Antonio Kast en materia de indultos, no solamente en el debate, como decía también en sus declaraciones previas y posteriores sobre esta materia, al menos con lo que tiene que ver con estas conmutaciones de pena en el caso de quienes están condenados por delitos de abuso a menores de edad. Mati, lo decías en los titulares, otro tema que también hoy toma bastante relevancia, justamente el Premio Nobel de la Paz. Así es, que no María pudo Corina recibir Machado. a María Corina Machado. Efectivamente, decías en los titulares que se estaba trasladando a Oslo, no alcanzó a llegar, de hecho su hija recibió este reconocimiento y por eso toma relevancia justamente lo que ayer se trató en el debate, porque se le consultó a los candidatos sobre diferentes manifestaciones que hemos conocido específicamente en Noruega por la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Generó relevancia lo que dijo Janet Jara, hoy de hecho lo sostuvo, dijo en particular en sus palabras que ha tenido ciertos intentos golpistas. De todas maneras, en todo caso, también ha tratado de promover elecciones libres. Esto también, de hecho, fue reiterado, por lo menos la crítica que ayer también se dio en el debate por parte de José Antonio Kast, quien llamó a María Corina Machado una triunfadora, algo también, una calificación que decía durante esta jornada el candidato. Así que pasemos a revisar también lo que fue ese momento, en un momento también importante, ¿no es cierto?, dado el contexto y el recibimiento de este premio por parte de la hija de María Corina Machado. Mire, yo creo que lo que decidió la Academia Sueca en este caso es decisión de ellos. Yo lo que le puedo decir es que en mi gobierno mi prioridad va a estar puesta en Chile para solucionar los problemas de Chile. Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Entonces, no es una posición en la que yo podría sentirme autorizada para efectivamente poder dar una respuesta de fondo. Janet, dijiste ahora, que si María Corina Machado Sueca tuvo una intentona golpista. Bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación. Te estoy explicando. Sí, te estoy explicando las dos cosas. Lo que dicen los medios de comunicación. Se le acabó el tiempo, Janet Jara. Y que otros dicen que ha intentado llegar por elecciones al poder y todo lo demás. Se le acabó el tiempo. Ya, está bien, si lo dicen los suecos es tema de ellos, digamos. Pero ahí no me voy a meter yo. Claro, y es algo, una declaración que pese a las críticas del candidato José Antonio Kast, hoy también reiteró la candidata Janet Jara en un despliegue, en un punto de prensa que tuvo en la región de O'Higgins antes de su cierre de campaña que se va a realizar en Puente Alto durante esta jornada. Janet Jara, que llevó adelante también, Mati, entre otras cosas, lo ha dicho en todos los debates presidenciales, ha sido la reforma de pensiones, pero también la ley de 40 horas que ya generó polémica la semana pasada. Había sido un tema que no se había tocado, lo cierto, en profundidad hasta la semana pasada cuando José Antonio Kast, en una de sus respuestas, dijo que, entre otros proyectos, los que se van a centrar, por lo menos para revisar, justamente va a ser la ley de 40 horas. Y ahí se comienza entonces a profundizar en las propuestas de José Antonio Kast y se encuentra también en su programa, que efectivamente en una parte de su programa estaba en uno de los textos, decía... Ya, es que ahí él abrió el flanco solo, porque en el debate anterior le preguntan y él no responde directamente, sino que dicen, vean cómo votamos. Y lo votaron en contra. Efectivamente, y después también hubo una serie de jornadas en donde también le preguntábamos al candidato directamente si la iba a modificar, si no la iba a modificar, porque efectivamente está en su programa, es decir, dice la suspensión de la ley de 40 horas en las pequeñas empresas, y es algo que también lo ha dicho en reiteradas ocasiones los efectos no es que ha tenido... literalmente en su programa, está en una presentación a las pymes, pero uno, claro, uno sabe que es parte de las propuestas que se han hecho durante esta campaña. Ese fue un punto de prensa el 25 de marzo, el plan M&M, y efectivamente, claro, el candidato dice que no está justamente en el programa, pero son una de las propuestas que también ha hecho el candidato presidencial. Ayer también intentó explicarla en mayor profundidad y es ahí también donde Janet Jara lo emplaza, se genera nuevamente una situación de tensión y nuevamente el emplazamiento llegó
a oídos durante esta jornada del candidato presidencial José Antonio Kast, que profundizó en esta propuesta. Dijo que los derechos adquiridos no se van a tocar, de todas maneras se va a intentar perfeccionar, dar más flexibilidad, pero vuelve también al tema de la seguridad. Dice: lo importante de todas maneras en el programa y en el eventual gobierno es darle seguridad a los ciudadanos, decía el candidato ya esta jornada en el Partido Republicano cuando fue consultado sobre la ley de 40 horas. Mati, vamos a pasar a revisar también cuál fue ese emplazamiento de quien también impulsó, ¿no es cierto?, y logró promulgar, esa ley junto al Congreso, que fue la exministra y candidata Janet Jara. Respecto del tono del debate y los contenidos del mismo, uno queda con dudas, ¿no? Porque se dice una cosa en el programa, por ejemplo, en las 40 horas que no se va a retroceder, pero en el programa se dice que sí se van a suspender para las pymes. Entonces, en el debate dice una cosa, por escrito está puesta otra, y la semana pasada en el debate de Archie dijo otra distinta. Entonces, en realidad, no soy yo quien debe juzgar eso, sino que la ciudadanía. Creo que hay muchas omisiones. Bueno, Mati, también te comentaba al inicio de este despacho que diferentes medios de comunicación ayer estaban chequeando minuto a minuto sobre las declaraciones, sobre las cifras que entregaban los candidatos presidenciales. Lo cierto, claro, José Antonio Kast acumuló una serie de errores, particularmente con lo que tiene que ver con los homicidios en nuestro país y también con las listas de espera, cuando se habló también del tema de salud y particularmente en una crítica que hizo José Antonio Kast al actual gobierno. Él dice que cometió un error, hoy día de hecho se hace cargo de esos errores, pero de todas maneras insiste en que el gobierno ha sido ineficiente con el tema de la seguridad y también con el tema de las listas de espera en salud. Así que también pasemos a revisar ese momento justamente que también se dio en el debate. Lo que quizás comuniqué mal es que son 1.200 personas por año. Si alguien quiere usar una frase así o una cifra así, claramente es como cuando el presidente de la República dijo que yo tenía 20.000 millones de dólares escondidos en alguna parte. ¿Y qué hice yo? Fue y le corregí: presidente, mire, la cifra está mala. Pero usted sabe, y la gente sabe, que en Chile asesinan a una persona cada 8 horas. Y eso ya es dramático. Si alguien quiere quedarse en una cifra errada, ridícula, como la que usted menciona, bien por lo que la usan, pero son 1.200 personas al año asesinadas, y eso da un promedio muy superior en estos menos de 4 años de este gobierno que en los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera, porque tenemos un Chile más violento, un Chile más pobre, un Chile con peor calidad de vida, gracias a un presidente que no ha hecho bien el trabajo y que no es capaz de reconocer sus errores. Y nos dice: Chile no se cae a pedazos. Claro, también ahí habían emplazamientos sobre reconocimientos de errores de los candidatos presidenciales, también alusión, obviamente, como lo ha hecho José Antonio Kast, a la continuidad, que significa que gane, ¿no es cierto?, eventualmente Janet Jara esta elección presidencial. Un dato también quizás relevante, se hablaba en meses previos a la elección, a la primera vuelta incluso, y hoy también se retoma en este debate presidencial, tiene que ver con la renuncia de los partidos de los candidatos presidenciales. Ambos ayer dijeron que iban a renunciar a sus partidos políticos de ser electos el próximo domingo, lo que también fue bastante novedoso, o por lo menos también marcó ciertas posturas de los candidatos respecto a un eventual gobierno, tanto en el caso de Janet Jara como de José Antonio Kast. Sacaron cuentas felices, Mati, en los dos comandos. Lo cierto, como yo te decía al comienzo, habían hoy diferentes puntos de prensa de los comandos, de los candidatos presidenciales. Obviamente se les consultó sobre materia contingente, pero también sobre el desempeño que tuvo cada candidato presidencial. Paulina Bodanovich, la senadora y también jefa de campaña de Janet Jara, hacía justamente alusión a los errores que cometió José Antonio Kast en términos de las cifras, particularmente por las cifras de homicidio y también por las listas de espera, mientras también adherentes a la candidatura de José Antonio Kast, en el caso, por ejemplo, del senador Francisco Chaguán, como decía, sacaron cuentas alegres del desempeño que tuvo el republicano. Así que también pasemos a revisar cuáles son estas conclusiones que sacaron desde los comandos y también personas que hoy día apoyan a José Antonio Kast. Él no contestaba, finalmente evadía la respuesta, el tema, por ejemplo, de los indultos o eventualmente de aprobar esta ley. Decía, bueno, será el Congreso el que lo apruebe. Efectivamente, nadie está discutiendo aquello, sino se le preguntaba por los indultos. No le quedó claro si él indultaría a personas que, por ejemplo, han violado menores de edad. Claro, y él evadía las respuestas, hacía largas introducciones, pero finalmente no contestaba ni un sí ni un no. Con el tema de las 40 horas también. Primero dijo que no era verdad lo que decía su programa, y su programa dice en la parte de MIPYMES que eso se va a revisar. Luego el tema de la pensión
también negó, pero finalmente dijo sí, en realidad podríamos revisarlo. La indemnización por años de servicio también están en cuestión. Entonces, creo que no era categórico en las respuestas, sino más bien bastante evasivo. Por supuesto que José Antonio Kast mostró mucha más solvencia en materias internacionales, por ejemplo, respecto a la relación de Chile con las dictaduras de Cuba, Venezuela. La candidata del oficialismo evitó condenar justamente las graves vulneraciones y sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos. Desafortunada esa declaración. María Corina Machado es una defensora de la libertad y la democracia en Venezuela. Por supuesto que José Antonio Kast tiene una posición mucho más clara, mucho más contundente desde el punto de vista del Estado de Derecho, de las libertades públicas y privadas y el pleno respeto a los derechos fundamentales en Venezuela. Bueno, y las principales conclusiones que hubo tanto de adherentes de los candidatos como también miembros del comando, que por cierto acompañaron ayer a los candidatos presidenciales en este último cara a cara, Mati. También si es que la ciudadanía no lo vio, la audiencia no lo vio, está también en todas las plataformas. Aquí también en CNN Chile se está preparando justamente un desglose de los principales hitos que se hicieron, que se vieron en el debate presidencial, para que obviamente haya un voto informado, las personas se puedan informar respecto de las propuestas y de cara al domingo, ¿no es cierto?, pueda ya salir un candidato presidencial electo, ¿no es cierto?, para el próximo año. Muy bien. Muchísimas gracias, Colomba. Todos los detalles ahí, los hitos de este debate, algunos porque duró 2 horas 40, pero fueron los principales. Muchísimas gracias.